función del tiempo que se me ha asignado y que debido a cumplir exactamente 15 minutos, yo no puedo cambiar también esa regla, así que como el reloj, 15 minutos. Lo que sí voy a hacer es leer una parte de la ponencia. La ponencia tiene como 14 páginas, o algo así, voy a leer 5 o 6 nada más. ¿Están escuchando bien? ¿Sí? Sí. Ah, estaba apagado. Con tal que no se apague el conferencista. Bueno, voy a leer desde la parte en donde señalo la aventura del lenguaje, lo claro oscuro como sugestión en la modernidad. El poeta, se ha dicho, es una especie de antena permanente que capta la imagen múltiple de su época. En algunos escritores se aprecia con mayor intensidad la sugerencia o insinuación. Pues bien, lo que marca la radical diferencia con la tradición es que a partir de la obra de Guren se comienza a tener mayor desconfianza frente a las posibilidades y límites del lenguaje, como se aprecia de manera notable, por ejemplo, en Trilce de Vallejo. Ello es así porque el arte tradicional o convencional es esencialmente una representación descriptiva, anecdótica y literaria de la realidad, mientras que el arte contemporáneo es fundamentalmente una presentación metafórica, simbólica o abstracta de una determinada visión poética. Como consecuencia, frente al arte tradicional se adopta una actitud de contemplación y admiración. En cambio, delante de una obra contemporánea se impone una incontrolable conducta de conmoción y problematización. Estar conmovido y problematizado significa vivenciar una energía instintiva, intuitiva y afectiva que se traduce al inicio en incertidumbres, confusiones e interrogaciones que a la postre abren otros espacios significativos. Esto es lo que provoca la lectura de los versos de Guren, quien en una entrevista en el año 1922 manifestó lo siguiente: he escrito espontáneamente algunas composiciones simbólicas que pudieran ser una innovación de las alegorías clásicas. Me ha atraído la sintaxis y el simbolismo del misterio, pero sin limitarme a las escuelas, he procurado exteriorizar las emociones más intensas de mi vida. ¿Quedarán mis versos?, pregunta. ¿Cuál es su lema? Y contesta: siempre lo desconocido. Esta ruptura con las poéticas anteriores es muy bien percibida en el elogio o comentario de Jorge Basadre. Cuando José María Eguren, dice Basadre, apareció, no se hacía en el Perú literatura netamente literaria, tal como la entienden hoy los poetas nuevos. Al público todo estaban dirigidos los poemas. Las consagraciones tendían a ser consagraciones de la opinión pública. La técnica y la estructura del verso eran comprensibles para el iniciado y para el ignaro. Chocano, el más difundido de nuestros poetas, después de haberse iniciado en la poesía civil en relación con sucesos políticos o patrióticos, ensayaba ser el vocero continental. Y más adelante, Eguren inicia la separación radical entre el público. La burguesía intelectual comienza a sentir el malestar de la incomprensión y a mofarse y a lamentarse porque se escribe, entre comillas, en difícil.
esa carga subjetiva, en esa veladura del verso, el arte de Guren muestra su carácter fundacional. Dentro del claroscuro de sus imágenes existe una iluminación esencial, proveniente de lo imaginativo, que está más allá inclusive del sentido que se formula. Podemos entonces aseverar, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que lo esencial en poesía o en cualquier hecho estético es la riqueza de lo ambiguo, entendiéndolo como aquello que conduce no a la inanidad propia de la incertidumbre o de la confusión, sino a la rica acumulación de sentidos o de significaciones reveladas como totalidad en la intimidad emocional del lector. Es cierto que en Simbólicas hay todavía algunos ritmos cercanos a los modernistas, pero el fermento espiritual de sus textos es el que marca la expansión de ellos y los hace personalísimos. En esa oscuridad o dificultad egureana, ya señalada por Basadre, encontramos otra vez la sintonía con las poéticas de vanguardia, las cuales no fueron entendidas por el gran público y por los propios estudiosos de entonces. Los nuevos escritores tuvieron que resistir una avalancha de críticas, porque todavía a principios de los años 20 se rendía culto al modernismo y a sus dos máximos exponentes, Chocano y Darío. De ahí que defensores del viejo orden y de la norma calificaran de, entre comillas, anormales a los divulgadores del vanguardismo. Pero el apego de los nuevos poetas a la poesía de Guren fue ejemplar. Carlos Oquendo de Amal le dedicó un poema con esas palabras a José María Eguren, claro y sencillo. Para Oquendo, Eguren fue un poeta transparente. Avanzo un poco, ya no leo esta parte, y vamos a ver lo sucedido con un libro básico que se llama Antología Comentada, que la Academia publicó el año tal sobre la poesía de Eguren. Es un conjunto de poemas y prosas significativas, seguido por comentarios y estudios de críticos e investigadores de su obra. La selección y el prólogo le correspondió a Ricardo Silva Santisteban, quien ofrece juicios laudatorios que afirmaban el indiscutible carácter fundacional de la poesía de Eguren. Cito a Silva Santisteban: nuestro primer poeta moderno, quien compone en silencio una obra ejemplar y revolucionaria cuyo héroe es el lenguaje. Termina diciendo en este párrafo: Simbólicas marca el nacimiento de nuestra poesía contemporánea. Y ahora voy a citar a mi compañero, ya que estoy citando a otro colega. Siguiendo la huella de ese espíritu de vanguardia, Camilo Fernández Cosman, comentando el poema El Duque, se apoya en la noción de la antropofagia, porque al final del poema se lee, pero el Duque no viene, se lo ha comido Paquita. Y recuerda el manifiesto antropófago firmado por el escritor brasileño Oswald de Andrade. Y continúa diciendo Fernández Cosman: Paquita no es un personaje romántico, ni es concebida como un buen salvaje, a quien el Duque llevará a la civilización y al progreso, sino que, harta de esperar a este último, decide practicar la antropofagia lúdica, comerse al personaje masculino. El surrealista César Moro afirmaba que la poesía, cito, es la guarida de bestias feroces, el advenimiento de la era antropófaga. La tierra sustituye a la atmósfera, el fuego es comestible, conocimiento irracional de las cosas, los objetos son comestibles.
ese mismo libro, de la antología que estoy citando, Marco Marto, refiriéndose a las puertas del libro Canción de las Figuras, señala: es sorprendente cómo estos versos fueron publicados el mismo año en el que Vicente Huidobro exclamaba en su arte poética que los poetas no deberían cantar a la rosa, sino hacerla florecer en el poema. Sigue diciendo Marco Martos: Eguren no fue estrictamente un innovador en lo formal, pero sí lo fue en el sentido más profundo y verdadero. Produjo un vino nuevo en odres antiguos, que sin embargo van tomando la apariencia de modernos. Y voy a leer este otro pequeño espacio: Rondinelas y los sismos de la vanguardia, que podrían aparecer ya como una conclusión de todo el trabajo. Cuando Eguren publica poemas como Fabila o Canción Cubista, tan ligados en su esencia a la poesía nueva de los años 20, no es posible señalar que con ellos el poeta se está adhiriendo a las tendencias de vanguardia. No, porque en estricta verdad, lo que hizo su arte desde simbólicas fue iniciar el camino de la modernidad vanguardista, como también lo han constatado diferentes estudiosos peruanos y extranjeros. Hay que recordar que cuando se publica el libro en el año 1911, la estética predominante era la del modernismo, que se habían anquilosado en formas ya trasegadas que lindaban con la cursilería. Algunos ritmos en simbólicas provienen sin duda alguna de la estética modernista, pero su médula verbal estará más acorde con esa renovación poética que a nivel continental empezaba a gestarse en las primeras obras de algunos poetas. El caso de Eguren es singular. No será entonces un poeta que se adhiere a las nuevas técnicas. Generacionalmente, Eguren, nacido en 1882 y fallecido en 1942, es contemporáneo de Chocán, nacido en 1875 y fallecido en 1934. Pero espiritualmente conlleva en su lenguaje la expresión de una nueva modernidad, por ser posterior a ese periodo modernista que aparece imantado por la nueva impronta vanguardista. Los poemas aludidos, Fabila y Canción Cubista, pertenecen a Rondinelas, que en esencia coinciden con los sismos vanguardistas. Son textos de concentración máxima y depurada, en donde la palabra esplende en toda su dimensión esencial dentro de un verso entrecortado, balbuceante, con cortes espaciales y temporales. Acá leo uno de los poemas. En la arena se ha bañado la sombra. 1, 2, libélulas fantasmas. Aves de humo van a la penumbra del bosque. Medio siglo y en el límite blanco esperamos la noche. El pórtico con el perfume de algas, el último mar. En la sombra ríen los triángulos. Ahí termino y hay conclusiones que las leo rápidamente. 1. Eguren es el fundador de la poesía peruana contemporánea y uno de los precursores de la vanguardia en América. 2. Su poesía recoge la esencia de un sentimiento, de una intuición, de una atmósfera, de una voluntad semioculta. Por su naturaleza sugiere, es imprecisa y como tal polivalente. Conlleva a la vez paradigmas de belleza, armonía y color, junto con la fuerza, la novedad, la intriga y el desafío interno. 3. Como resultado de lo anterior, no aparece en sus poemas una afirmación o una respuesta, no, sino una marcada sensación de duda o pregunta.
se encuentra en sus personajes sintéticos una carga de interacción y problematización con el misterio y con la realidad social, hábilmente camuflada. Su extensión estética, quinto, su extensión estética hacia la pintura y la fotografía, obviamente su prosa, con esa característica de carga evanescente, permite corroborar la predisposición hacia la percepción integral, totalizadora de los sentidos, propia de una posmodernidad estética altamente simbólica de intuición vanguardista. Y por último, conceptual y estéticamente, lo antiguo, lo moderno y lo vanguardista se integran en la poesía del Bate limeño. Gracias.